Bueno, pues sin duda el informe responde a un encargo muy bien definido, lo cual no significa que el Gobierno vaya a cumplir estrictamente con el informe, ni mucho menos, pero sí que al Gobierno le interesaba un informe de este tipo, al Gobierno y a la Unión Europea, ¿no? Y es un informe que viene a responder a una estrategia perfectamente planificada hace años por la derecha española y por la derecha europea, que es nada más y nada menos que la devaluación de los españoles, ¿no? La devaluación de la capacidad adquisitiva de los españoles para aumentar, respondiendo a un criterio muy de la derecha, la competitividad española a través de establecer un modelo asiático, hablando en términos laborales, en España y en Europa. Yo coincido con la opinión de Juan, ¿no? O sea, hay una devaluación salarial real y ahora quieren hacer lo que ellos mismos llaman en el informe de evaluación fiscal, pero con un pequeño matiz. Nosotros, con independencia del informe, necesitábamos una reforma fiscal. Es decir, este país tenía un problema, tiene un problema tributario muy grande, porque el modelo tributario que seguimos más o menos aplicando es viejo, obsoleto, del año 78, y se necesitaba un modelo fiscal. No es porque el Gobierno haya querido hacer una reforma fiscal, sino porque ha tenido que cumplir en el Programa Nacional de Reformas la obligación que le han impuesto de hacer un informe y luego una reforma. Es decir, no es porque ellos quieran, sino porque les impone. Y que la reforma autonómica requiere también una importantísima reforma fiscal. O sea, si el sistema tributario español está mal, el de las comunidades autónomas o el modelo de financiación vía impuestos a las comunidades autónomas mucho más. En segundo lugar, yo creo que esto, efectivamente, hay un planteamiento político, en mi opinión, muy inteligente de este Gobierno, que es, ¿qué es lo que quiere este Gobierno? Este Gobierno quiere que el 1 de enero del 2015, vía reducción de las retenciones, pagos a cuenta, una parte significativa de la población, todo dependerá de juegos políticos y de juegos recaudatorios, vea que su salario neto, no su salario bruto, que va a seguir bajando, sino su salario neto ha aumentado, vía bajada de retenciones, que se supone que es la reforma de renta. Todo lo demás serán florituras y cuestiones alrededor, pero el verdadero núcleo político es: os vamos a bajar los impuestos, y os vamos a bajar los impuestos significa os vamos a bajar las retenciones. Este es el verdadero mantra político, que en mi opinión es muy inteligente, porque es lo que la gente quiere. Y luego ya lo del tema del IVA, la imposición ecológica, eso ya digamos es para especialistas, y evidentemente tiene una gran importancia económica, pero para el común de los mortales lo que quiere es eso: oye, que me ha subido 50 euros, si de verdad hiciera el análisis, sus salarios habrían seguido bajando, pero la gente se mueve por el neto y no por el bruto. Yo creo que la clave del encaje, integrando renta, integrando patrimonio, integrando sucesiones, es primero la obtención y el cruce de información, y segundo, gravar la capacidad económica total y real de los contribuyentes de forma progresiva. Eso es la clave, que se aplique la progresividad técnica del impuesto del IRPF a la capacidad económica real y total de cada contribuyente. O cambia la política económica europea, o tú ya estás en un marco económico en el cual estás muy constreñido a tu capacidad de tomar decisiones. Esa política económica es la política del austericidio. En esa política del austericidio no puedes hacer reformas fiscales de naturaleza progresista, porque va en contra de la filosofía de la clase dominante, que es la destrucción del Estado social. Deberíamos, si queremos mantener nuestro sistema social y si queremos terminar con la última pata que necesitábamos del sistema social, que es el tema de la dependencia, ¿no?, pues deberíamos volver a una presión tributaria en torno al 37% del PIB para poder mantener nuestro sistema social. Si no lo queremos mantener, evidentemente, pues eso es otra cosa. Porque el verdadero fraude no es el fraude del que no declara, que lo es y que hay que luchar contra él, sino la utilización por parte de las multinacionales de técnicas conocidas por el llamado informe BEPS, es decir, Base Erosion and Profit Shifting, o sea, técnicas de planificación fiscal agresiva o abusiva, que lo que conducen es que tributen lo que quieran y donde quieran, y que sus cargas tributarias efectivas sean aproximadamente el 3%. Y para luchar contra eso, solo lo puede, que no es fraude realmente, sino que es elusión fiscal, estrategia, planificación fiscal, solo lo puedes hacer internacionalmente. Evidentemente puedes tomar medidas nacionales, y de hecho algunas ha tomado, tema gastos financieros, etcétera. Pero donde está realmente el tax gap es técnicas de elusión por las multinacionales y el otro problema gravísimo, que es el fraude carrusel. Y contra el fraude carrusel, al final,
La única solución es avanzar en la armonización fiscal del IVA. Y todo lo que no sea tomar la decisión de ir hacia el régimen definitivo, significa que tu legislación, tu propia legislación, favorece el fraude. Las decisiones no las toman los poderes económicos ni las manos negras. Los que votan en los parlamentos son políticos. Otra cosa bien distinta es que no tengan el liderazgo suficiente para aguantar los envites del mundo económico, empresarial y de esta potencia de los mercados, etcétera. Pero al final son los políticos los que tendrán o no el liderazgo suficiente para tomar medidas. En líneas generales, en España hay dos grandes problemas. Primero, sin duda, la falta de recursos, yo creo que ahí puede coincidir todo el mundo. Y segundo, el desorden en la adjudicación de recursos. Es decir, cuántos de esos recursos tenemos destinados a controlar un tipo de fraude fiscal y cuántos recursos a otro. Y aquí sí que es verdad que la sensación general que hay es que el control de los pequeños contribuyentes, de los pequeños ahorradores, de las rentas bajas es absoluto. O sea, te miden qué porcentaje ha dedicado usted de su préstamo a la vivienda habitual, que no era un 80, era un 75, usted se lleva una paralela, mientras que hay muy pocos recursos destinados a investigar las grandes corporaciones, a investigar las libertades de amortización, a investigar otra serie de elementos cuya potencialidad de recaudación es mucho mayor, ¿no? Y esa falta de equilibrio y de proporcionalidad en los recursos que tiene la agencia tributaria a la hora de perseguir estos distintos tipos de fraude, yo creo que son un elemento más que genera frustración en el propio contribuyente. Bueno, y eso es intolerable, y yo creo además que es inconstitucional. Los inspectores de Hacienda no podremos entrar en la SECAP. ¿Pero cómo es esto? Es que esto es algo que clama al cielo, que es contrario a derecho. Y la injerencia política siempre se hace a favor de grandes corporaciones o de grandes contribuyentes, nunca a favor de los bajos. Por lo tanto, es un nuevo elemento de desigualdad dentro de la lucha contra el fraude y de la eficacia fiscal de este país. Ninguna amnistía fiscal es eficaz ni eficiente, porque cualquiera que hace una amnistía fiscal sabe que lo que evidentemente hace es incentivar que haya una próxima amnistía fiscal, porque claro, lo único que tienes que hacer es esperarla. Si ya la han dado, pues la espero. Las amnistías fiscales deben prohibirse. Ninguna. Nunca. Frente a lo que dicen algunos, y como ya decía Ortega hace mucho tiempo, la solución no es menos Europa, sino más Europa. Otra Europa distinta, pero no nos engañemos. Hay que trasladar el centro de decisión a las instituciones europeas, democráticamente elegidas, con sus controles y tal, y eso significa trasladar más poder a Europa. Ceder soberanía. El sistema tributario, tendría que haber un sistema tributario europeo, una agencia tributaria europea, que lo de la agencia tributaria europea es también nuevo, porque tú puedes actuar como mandatario de la agencia tributaria europea. Y eso, desgraciadamente, si de por sí ha costado lo que ha costado avanzar mínimamente en la unión bancaria, pues imaginemos lo que supone avanzar en la unión fiscal. Pero habrá que hacerlo, porque además es la lógica del sistema. Tienes una reforma profunda porque el sistema fiscal actual lo exige y tienes una reforma inteligente que busque mayor progresividad haciendo gravar lo que ahora mismo se escapa, que es fundamentalmente la riqueza y equiparar las rentas de capital y del ahorro, para que sea un sistema que haga contribuir a los que realmente tienen más capacidad económica total y nos permita proteger a los que tienen más necesidad. Lo que de verdad debería ser el núcleo basal, la clave de bóveda de cualquier sistema tributario español es el modelo de financiación de las entidades territoriales, no solo las comunidades autónomas, sino los entes locales. Mientras no sepamos o no tengamos claro, y no parece que lo tengamos claro, cómo vamos a financiar eso, difícilmente vamos a tener un modelo fiscal.